¿Cómo están? Buenos días. Un Buen gusto día. saludarles a todos quienes nos acompañan hoy día en Buenos este ciclo de días. charlas. Hola, buenos días. Muy buenos días. Hoy día nos acompañan acá el cuerpo de directores, nuestra directora de posgrado, Carlota Fritsch, está Arturo, nuestro director de Magíster, y mi amigo Pedro, codirector también del Diploma en Especialización Avanzada en Tributación. Es un gusto para mí, hoy día nos acompaña un invitado de lujo, el profesor Antonio Faúndez. Antonio es de profesión abogado, magíster en gestión y mención en tributación internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además es doctor en Derecho de la misma universidad, es investigador, autor de variados textos, entre ellos el último, su reciente publicación, justamente trata sobre la materia de la tributación en los procesos de reorganización empresarial, que por lo demás es un éxito de taquilla, un éxito en venta, con un reciente lanzamiento ahora en el que fue, si no me equivoco, Antonio, ahí tú me corriges, en el mes de septiembre recién pasado. Además, Antonio tiene en su rol de investigador, se ganó un proyecto de Fondesit, ¿ya? Para un tema de investigación asociado a la aproximación dogmática de los servicios digitales en el derecho tributario. Es socio y fundador de ITAX, una consultora que tiene un foco en la sustentabilidad tributaria, así que hoy día es para mí un honor acompañar. Voy a hacer el rol de moderador en esta charla. El título de la charla son los problemas prácticos que se presentan en los procesos de reorganización empresarial. Y esta charla, atendido el tema de tanta relevancia, la vamos a efectuar en dos ciclos, ¿ya? En dos tandas. Es inédito en nuestro ciclo de charlas, ¿cierto? Que nos acompañe un expositor en dos sesiones. En la primera de ellas, Antonio se va a hacer cargo del concepto general de reorganización empresarial y va a abordar también dos temáticas, dos procesos, que es la transformación y la conversión del empresario individual. Así es que, sin más, le cedo la palabra a nuestro invitado. Antonio, por favor. Hola, Hernán. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ok. Un gusto saludarles a todos, a todas los presentes. Muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar en esta facultad tan prestigiosa en el mundo de la tributación. Así que un agrado de poder compartir. También agradezco al público presente, los asistentes que están hoy día conectados, y efectivamente hay varias caras conocidas, así que me siento como en casa. Agradezco también al director del Magíster, Arturo, que está acá presente, y gusto saludarle. Y también a los organizadores, Francisca, Carlota también, que están conectadas. Bien, el tema que voy a exponer y voy a proyectar ahora mi presentación está relacionado a temas prácticos y más bien a problemáticas que se pueden generar en casos de reorganización empresarial. Hay muchos temas que abordar. El libro que comentaba Hernán, recientemente publicado, es un libro que cumple 10 años desde su primera publicación, así que disfruté mucho esta redacción que estuve más o menos un año y medio redactando. No podía parar, les comentaba, porque hay tanto por analizar en procesos de organización empresarial que en algún momento ya dije, basta, tengo que publicar esto, no puedo seguir. Así que quedaron varios temas pendientes, tal vez para una futura edición se van a recoger. Así que, pero como les comentaba ya, claro, son 10 años de un texto que tiene varios temas de crítica, análisis, temas que están pendientes, y varios temas y vacíos legales también que aún existen y están presentes en la normativa, y es por esa razón que tanto tema, no tuve ningún inconveniente en generar esta presentación y luego en el siguiente mes continuar con la segunda parte. Bien. Vamos a comenzar con lo que se relaciona con el proceso de transformación de sociedades.
y luego vamos a analizar lo relativo a las conversiones de empresas. Y particularmente nos vamos a detener mucho en las conversiones porque tiene varias contingencias, especialmente frente a la facultad de tasación que tiene el Servicio de Impuestos Internos, y en qué caso sería o no tasar, y también especialmente la valorización de las acciones o derechos que pueden sufrir un proceso de conversión. Bien. Que hay varios temas que podemos ir analizando. La idea es que voy a ir analizando por temas. Si surgen preguntas, ahí Hernán, tú me interrumpes sin ningún problema y me vas presentando las preguntas del público. ¿Bien? Perfecto, Antonio. Solamente recordarles mantener sus audios silenciados, ¿ya? Para no entorpecer la presentación de Antonio, por favor. Bien. Lo primero que quiero comentarles respecto del concepto de reorganización empresarial, en este caso siempre se presenta el primer problema que creo que hay especialmente a nivel de certeza, cuando se aplican o no los efectos tributarios. Este problema surge porque nuestro legislador tributario en los últimos años, yo creo que históricamente, cuando ha querido establecer efectos a propósito del proceso de un proceso de reorganización empresarial, lo ha enfocado mucho al concepto. Y eso para mí genera un problema que yo espero que en algún momento el legislador pueda tomar una decisión de cómo regular los efectos de los procesos de reorganización empresarial. Es decir, ejemplo clásico, que siempre por lo menos lo indico, es el artículo 59, que ustedes pueden ver ahí en la presentación. El artículo 59 del Código Tributario, que se refiere al requerimiento de antecedentes que tiene, facultad que tiene el Servicio de Impuestos Internos para iniciar un proceso de fiscalización. Claro, y en los casos, todos ustedes muy bien saben que el plazo para llevar a cabo una auditoría tributaria después de un requerimiento antecedente es de 9 meses. Y este plazo se puede ampliar a 12 meses, como indica ahí la presentación, a 12 meses los casos cuando se realizan efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial. Claro, cuando estamos en presencia de una división, de una fusión, por ejemplo, no hay duda que son procesos de reorganización empresarial. Pero la problemática se presenta en los casos en que hay otro tipo de reorganizaciones empresariales que no son los que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver en los textos o en los pronunciamientos del servicio. Ejemplo de ello sería en el caso que una empresa decida, por ejemplo, crear una gerencia de administración y finanzas, separarla, por ejemplo, de la gerencia general y, por lo tanto, reorganizar esta organización que es la empresa, estableciendo nuevos departamentos. Eso es un proceso para mí también de organización empresarial que incide en el funcionamiento de la empresa. ¿Ah? Y siendo así, claro, la pregunta es, hay casos en que no son los que comúnmente hablamos y por lo tanto, en ese sentido, ¿podrá el Servicio de Impuestos Internos ampliar el plazo de 9 meses a 12 meses? Sin duda, claro, en la práctica la decisión más conservadora del servicio siempre va a ser auditar dentro del plazo de 9 meses y no llegar a estos 12, pero a eso precisamente me refiero, que cuando los efectos tributarios se ligan al concepto de reorganización empresarial, yo creo que se genera un peligro a nivel de interpretación. Es por eso que en mi opinión, yo creo que y ojalá que a futuro, siempre me permito por lo menos decir esto, porque si en algún momento el legislador toma en cuenta estos argumentos, para mí la mejor manera de enfocar particularmente el artículo 14C, actual 14C, donde están los efectos a nivel de reorganización empresarial, que también los efectos están vinculados, por ejemplo, en los casos de una fusión, de una conversión, de una división. Particularmente los efectos de los procesos de reorganización empresarial están ligados a un concepto, pero no tan vinculados, como indicó acá, a las consecuencias. Para mí la mejor manera de regular los efectos en los procesos de reorganización empresarial es a nivel de regular las consecuencias, no el concepto. Porque, por ejemplo, actualmente en un proceso de fusión internacional, una fusión internacional queda inmediatamente, voy a escribir internacional, inmediatamente queda fuera de los efectos del artículo 14C.
El artículo 14C es el actual artículo que regula los efectos sobre los procesos de organización. ¿Y por qué queda fuera? Porque si hay una empresa chilena, por ejemplo, que tiene registros empresariales RAI, REX, DEDAN, SAC, y se va a fusionar con una empresa extranjera que no existen allá los registros, claro, el artículo 14C regula precisamente eso, de que la empresa continuadora va a recibir estos registros de renta empresarial y debe llevar un control estricto respecto a esos registros. Entonces, en el caso de una fusión internacional, donde no encontramos una empresa en el extranjero, que lo más probable allá no va a existir un REX, un SAC, un DEDAN y un RAI, no vamos a poder aplicar, por lo tanto, los efectos a nivel o no vamos a poder aplicar el artículo 14C derechamente. ¿Por qué motivo? Porque están ligados los efectos de organización empresarial exclusivamente al concepto. En cambio, y mi propuesta va, si en el futuro el legislador quiera regular los efectos de organización empresarial ligados a las consecuencias, por ejemplo, en el caso de un proceso en que genere un término de giro, o genere el nacimiento de una nueva sociedad, o genere un aumento patrimonial, los efectos son tales. Por lo tanto, ya no voy a estar limitado exclusivamente a un concepto, sino que a las consecuencias de ese proceso de organización empresarial. Y como vamos a ver el día de hoy, más adelante, hay varios vacíos legales que no están regulados. Y por eso precisamente el enfoque de esta charla es centrarnos en esa problemática o en esos vacíos legales. Bien, dicho eso, y como les digo, siempre trato en cualquier charla que me invitan vinculado con esto, hago presente el tema del concepto de organización empresarial porque ya es un problema el concepto. Y en ese sentido se genera mayor dificultad al momento de generar alguna interpretación a nivel de tributación. Bien. Vamos a comenzar entonces con los procesos de transformación de sociedades. Acá no hay tanto problema en la práctica, pero sí merece algún comentario, algún par de situaciones. Solamente a nivel conceptual, recuerden que un proceso de transformación, la característica más importante es que subsiste la personalidad jurídica y en ese sentido el sujeto mantiene el mismo root y lo único que cambia es, en este caso, el tipo jurídico, el tipo social, que puede en este caso, como dice, o como se refleja ahí en la presentación, pasar de una sociedad responsable limitada a transformarse a una sociedad anónima. Antiguamente, solamente a nivel histórico, en el año 1985, antes del año 1985, un proceso de transformación de sociedad implicaba que no subsistía la personalidad jurídica. Y por esa razón implicaba, antes del año 85, un término de giro, un proceso de transformación. Esto se debió particularmente que con la ley de sociedad anónima que se publicó en el año 1981, sí establecía la posibilidad de subsistir la personalidad jurídica en un proceso de transformación. Por lo tanto, la ley tributaria y la ley comercial antes del año 85 eran contradictorias. Así que si ustedes ven algún pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos anterior al año 85 referido a la transformación, ojo con ese punto porque los procesos de transformación antes de esa fecha implicaban un término de giro. Luego de esto se modificó la ley, se modificó particularmente el artículo 69 del Código Tributario y se excluyó del artículo 69 los procesos de transformación. ¿Por qué motivo? Porque se estableció una simetría en la regulación tanto a nivel comercial como a nivel tributario, por lo tanto, a partir del año 85 sí subsiste la personalidad jurídica en un proceso de transformación y por lo tanto conocemos todos los efectos tributarios que hoy en día genera este tipo de reorganización empresarial. ¿Cuáles son esos efectos tributarios particularmente? Que como es el mismo contribuyente, se pueden seguir utilizando las pérdidas, los créditos fiscales, los remanentes de crédito fiscal, porque es el mismo sujeto, es el mismo contribuyente, mantiene el mismo root y por lo tanto, en ese sentido, no va a haber ninguna posibilidad de generar un efecto tributario al momento de la transformación. Los efectos tributarios mayormente se van a centrar, por ejemplo, a nivel de accionistas, porque antes los accionistas o los socios 1 y 2 tenían o eran propietarios de derechos. Ahora los socios 1 y 2 van a ser propietarios de acciones. Y aquí sí se genera un efecto importante, por lo tanto, a nivel de propietarios de empresa.
Particularmente en los procesos de transformación, sí encontramos actualmente dos vacíos legales, en mi opinión. Y como son vacíos legales, claro, no está claramente establecido cuáles van a ser los efectos tributarios que rigen en estos casos y nos obliga de cierta manera a aplicar la regla general. No es que exista un vacío propiamente tal, sino que yo creo que son situaciones que en la última reforma tributaria no quedaron reguladas de manera expresa y eso lleva necesariamente a aplicar la regla general, en mi opinión, de manera más forzada, porque no hubo un tratamiento particular. Bien. Bien, estos casos, el primer caso se refiere a la situación de una transformación de una sociedad que estaba anteriormente en régimen de renta presunta, que se transforma a una sociedad anónima. Y esta situación genera el problema de que el actual artículo 34 de la Ley de la Renta, que establece el régimen de renta presunta, no permite a la sociedad anónima estar bajo este régimen. Por lo tanto, aquí se genera un problema de que esta empresa necesariamente va a tener que abandonar, esta sociedad anónima, el régimen de renta presunta. La pregunta es desde cuándo abandona el régimen, y en ese caso el mismo artículo 34 señala que cuando hay un incumplimiento por el tipo societario, debe abandonar el régimen a partir del 1 de enero del año del incumplimiento. Bien, del año del incumplimiento. Sabemos que a lo mejor en este caso no hay mayor historia de la ley respecto de por qué se mantuvo esta discriminación a nivel de renta presunta de excluir a la sociedad anónima de este régimen, más allá que existe hoy en día mucho cuestionamiento de mantener o no un régimen de renta presunta. Sabemos que hay un conflicto ahí a nivel empresarial versus gobierno de querer eliminar este régimen, pero pareciera que el sector empresarial ha sido más fuerte en mantener este régimen de renta presunta. Ahora, un punto no menor, por lo tanto, es que en estos casos que no está regulada la situación particular de un proceso de transformación de una sociedad que está en un régimen de renta presunta, claro, no nos queda más que convocar la regla general de incumplimiento que está regulada en el artículo 34, por lo tanto eso me lleva a abandonar inmediatamente el régimen. Siempre un régimen de renta presunta es más beneficioso, porque la base imponible va a ser distinta a la renta efectivamente percibida por la empresa. Por lo tanto, por ejemplo, el antiguo, si uno se remonta a la reforma del año 2014, donde existía el antiguo régimen 14A, que era la renta atribuida, y el régimen 14B, que era el régimen semi-integrado, que actualmente sabemos que el régimen semi-integrado está en el 14A, esa situación, claro, podía generar procesos de planificación, en algunos casos que podía ser perfectamente elusivo, en los casos en que una empresa 14A antiguo, que era un régimen atribuido, generara una gran renta líquida imponible, que también ustedes tenían, me imagino, tienen claridad que esa renta líquida imponible llegaba directamente al global complementario. Claro, frente a esa situación, si la empresa generaba una gran facturación en el ejercicio, claro, el hecho de poder cambiarse o transformarse a una sociedad anónima, porque el régimen 14A, las sociedades anónimas no podían estar bajo ese régimen, permitía inmediatamente suspender la tributación a nivel de global con un proceso de transformación. Esa figura, claro, podría ser considerada elusiva si es que no había un motivo o una legítima razón de negocio, y por lo tanto podría ser cuestionada. Más allá que no podemos decir a priori si es o no elusiva la figura, lo que sí es claro que uno se acerca mucho más a esa línea de elusión tributaria o la contingencia podría aumentar en ese tipo de procesos. ¿Bien? En cambio, en un régimen de renta presunta, abandonar un régimen yo creo que siempre es un perjuicio más que un beneficio. El régimen de renta presunta generalmente trae mayor beneficio en la forma de establecer esa base imponible. Salvo que, me imagino, por ejemplo, que en un bien raíz agrícola, que está bajo el régimen de renta presunta, una actividad agrícola, que se someta a un proceso de reavalúo, y eso le significa aumentar la tasación del avalúo fiscal de ese predio agrícola, que lo lleva en definitiva de acuerdo a ese cálculo del 10% de ese avalúo, que esa va a ser la renta presunta.
Si es mayor ese 10% a lo que efectivamente está facturando, claro, alguien podía tal vez en ese escenario pensar, me voy a transformar para abandonar el régimen porque mantenerme en renta presunta me va a llevar a una base mayor. Pero insisto, ese razonamiento que estoy planteando podría ser calificado como elusivo. Los procesos de transformación tienen que tener una base más bien jurídica o económica, un fundamento económico o jurídico que le dé sustento a este proceso. Hay una sentencia de la Corte Suprema del año 2009, si quiere la puedo buscar y se las dejo disponible a Hernán para que después la pueda compartir, que indicaba que el solo hecho de generar una transformación para someterse a un régimen más beneficioso es una maniobra elusiva. Lo dijo en el año 2009 la Corte Suprema, fecha en que todavía no teníamos norma antielusiva. Perdón, me equivoqué. El periodo cuestionado era el año 2009. La sentencia, ahí si no recuerdo, me parece que el año 2015. Pero todavía no teníamos norma antielusiva hasta ese entonces. Les puedo enviar y les puedo dejar disponible esa sentencia. Eso justifica, en otras palabras, que los procesos de transformación tienen que tener una justificación más bien económica o jurídica. No puede tener solamente como fundamento un fin tributario. Y el otro caso a considerar es precisamente lo que actualmente está regulado en el artículo 69 del Código Tributario, que es la separación de resultado. ¿Qué significa la separación de resultado? Significa que cuando, producto de un proceso de transformación, la empresa queda sometida a dos regímenes de tributación distintos, va a tener que determinar dos rentas líquidas imponibles. Y acá les comento que cuando en el año 2014 se mantuvo esta disposición, porque en un momento pensé, bueno, parece que esta disposición va a caer en desuso porque no hay ningún caso donde se pueda aplicar, y me tocó en un diplomado en el cual participé, que fue para la EGC, la Dirección de Grandes Contribuyentes, que me invitaron a exponer ahí, y esto y siempre lo digo, y lo digo públicamente, que un funcionario del servicio me dijo, yo te tengo un ejemplo donde todavía se puede aplicar la separación de resultados. Ese funcionario se llama Ricardo Donoso, así que siempre doy el nombre porque gracias a él tengo este ejemplo que estoy mostrando el día de hoy. Él es abogado de la EGC, así que no sé si lo conoces, Hernán, a Ricardo Donoso. Sí, lo conozco, Antonio. Ya. Bueno, Ricardo ¿sí? Ya. Sí. Bueno, Ricardo me dio este ejemplo y siempre le dije, desde ahora en adelante te voy a citar. Así que si alguien tiene algún ejemplo sobre separación de resultados, de ahora en adelante siempre lo voy a citar. Si es que tiene otro caso, no puedo encontrar otro caso. Este es el único caso que hasta el momento creo que puede tener aplicación. Pero se lo explico. ¿En qué consiste? Consiste en que una sociedad de responsabilidad limitada que está bajo y que se constituyó como una sociedad de profesionales en segunda categoría. Recuerden que las sociedades profesionales pueden optar en primera categoría o en segunda categoría. Bueno, si es una sociedad de profesionales que luego se transforma en una sociedad anónima, una sociedad profesional no puede ser sociedad anónima y en ese sentido está obligado a abandonar el régimen de segunda categoría y pasar a primera categoría. ¿Bien? En ese escenario, bajo este incumplimiento a nivel jurídico de que una sociedad profesional no puede ser una sociedad anónima, lo lleva obligatoriamente a abandonar el régimen de segunda categoría. Claro, es un caso en donde se va a presentar una separación de resultados. Y si la transformación fue en el mes de agosto, el 1 de agosto, o más bien el 31 de julio, en ese caso, la sociedad de responsabilidad limitada va a tener que determinar una renta líquida imponible en segunda categoría desde el 1 de enero del año de la transformación a julio de ese mismo año. Y va a tener que determinar una segunda renta líquida imponible en primera categoría desde agosto de ese mismo año hasta diciembre. ¿Dónde está regulado esta forma de tributar? En la circular 15 del año 1986. Ahí está regulado esta instrucción del servicio que indica que hay que determinar dos rentas líquidas imponibles en el mismo periodo. Como les digo, si alguien de acá de la audiencia tiene algún otro caso y lo quiere compartir, feliz, porque lo puedo citar de ahora en adelante. Y de verdad que le he dado muchas vueltas y no encuentro otro caso. Así que si tienen algún comentario, algún caso que pueda contribuir, bien recibido. No sé si hay alguna consulta hasta el momento, porque ahora
vamos a pasar a los procesos de conversión. No, Antonio, pertinente al tema propiamente tal, no. Ya, perfecto. Vamos a ver entonces ahora, luego al final vamos a dejar las preguntas de todas maneras, sé que hay más dudas, los procesos de conversión de empresas individuales. Y acá les traigo un ejemplo. Antonio, ahí hay Cristina dice que tiene un caso de separación de resultados. Ah, por favor, pero por favor, Cristina. ¿Cuál sería? A ver. Hola, buen día. Bueno, no sé si viene al caso, pero yo tuve una renta presunta de transportes y tuve que hacer dos bases imponibles. La de la renta presunta propiamente tal de transporte y porque tenía un giro también de arriendo de vehículo. Entonces, como tenía otro giro más, tuvo que hacer dos bases imponibles. Pero no sé si viene al caso, pero en ese caso también se dio que tuvo que hacer dos bases imponibles, calcularlo en base a renta presunta y calcularlo en base a renta líquida imponible. A mí me ocurrió eso en el primer año de renta atribuida. Primer año de renta atribuida. Sí, o sea, el primer año cuando cambió la reforma anterior a la que está actualmente. Ya. Mira, no sé si se le dio a otros, pero a mí me pasó eso y tuve que hacer dos rentas. ¿Y eso fue un proceso de auditoría, Cristina? No, cuando fui a declarar la renta me apareció en el sistema que tenía que hacer que tenía que hacer una base imponible con el 10% sobre el avalúo, ¿cierto? De los vehículos y otra porque la empresa tenía otro giro. Y como tenía otro giro, tuvo que hacer renta líquida imponible, pero en base a renta atribuida. Curioso. Sí, Pedro. Si me permite, que eso es inherente al régimen de renta presunta, porque bajo el régimen de renta presunta no es excluyente la posibilidad de tener alguna otra actividad efectiva. Entonces, si un contribuyente desarrolla una actividad sujeta a renta presunta, como el transporte terrestre, por ejemplo, y además otra actividad efectiva, está desarrollando en paralelo dos giros, uno bajo renta presunta y otro renta efectiva. Entonces, se declaran por separado. Pero no es exactamente la situación a la que tú te refieres, en que durante el año, durante una parte del año, desarrollé una actividad que se sujeta a un régimen y la parte restante del año se sujeta a un régimen tributario distinto. Acá estamos frente a un fenómeno que está vigente en la norma, en que durante el año completo un contribuyente desarrolla simultáneamente actividad sujeta a renta presunta y efectiva. Y el contribuyente tiene la obligación en ese caso de separar sus resultados porque están sujetos a regímenes de tributación distintos. Pero por año completo, por cada una de esas actividades. Claro. Por año completo. Claro. Eso depende, porque si la empresa decide eliminar ese giro, no es año completo. Evidentemente, claro. Claro. En la medida que desarrolle la actividad durante el año completo, claro. Pero buen punto. Ahora, eso nos alejamos un poco también de la transformación, y ahí que no es a propósito de un proceso de transformación que está regulado en el artículo 69. Es una situación bien particular, pero buen punto, Cristina, buen punto. Se agradece el caso planteado. Ya, gracias. Gracias, Cristina. Bien. Vamos entonces con los procesos de conversión, y acá hay un oficio del Servicio de Impuestos Internos que lo vamos a analizar, que salió recientemente. Siempre existió mucha duda respecto de cómo, y ojo, acá me ha tocado más algún momento en algún posgrado que siempre me preguntan, me dicen, Antonio, ¿y qué pasa si siendo persona natural me constituyo como empresario individual y en ese proceso le asigno, porque recuerden que cuando uno se constituye como empresario individual, es decir, es una persona natural que, por ejemplo, tiene acciones que transan, o acciones en sociedad anónima cerrada, por ejemplo, una SPA. Y en ese caso, la persona natural opta por ser una empresa individual. Este proceso no es
una transferencia de acciones, simplemente es un proceso en que se le asigna a este empresario individual las mismas acciones que tiene la persona natural. Recuerden que el empresario individual sigue funcionando con el mismo root. Y la única forma de entender cuál es el patrimonio de la persona natural y cuál es el patrimonio de la empresa individual es la contabilidad. Por lo tanto, el hecho de incorporar las acciones en la contabilidad implica que van a formar parte de esta empresa individual para efectos contables o efectos tributarios. El problema es que me han preguntado, oye, ¿y qué pasa si estas acciones me costaron 100 y las asigno un valor en la empresa individual de 1000? Porque sabes que en este proceso el servicio no tiene facultades de tasación. Y es verdad, el servicio no puede tasar esta operación porque esta operación no implica una transferencia del dominio, no implica una transferencia. Pero los problemas van a ser de ahí en adelante. Eso no significa que hasta ahí llegó y el servicio no puede fiscalizar o no puede tasar. Los problemas tributarios se pueden desencadenar de ahí en adelante. Bueno, precisamente esta problemática vamos a enfrentar a continuación. La respuesta se la voy a dar al final. Veamos. ¿En qué consiste esto? Bueno, la conversión de empresas individuales, solamente a nivel histórico, esto nació en el año 85 y nació también de manera forzada, en mi opinión, por la ley 18.482. Aquellos que a lo mejor, si no han leído un poquito más de la historia de la ley a propósito de las conversiones, bueno, está también en el libro, y también he publicado un par de artículos, y que no quiero hacer promoción del libro, no estoy diciendo que lo quieran comprar, pero también lo he publicado en un par de artículos que están gratis en internet. Pero ahí lo he indicado, que esto nació de manera forzada porque cuando se reguló la transformación en el Código Tributario, ¿se acuerdan que yo les dije que la transformación implicaba un término de giro antes del año 85? Bueno, cuando se estableció la nueva regulación de las transformaciones y se asimiló la misma normativa de la Ley de Sociedad Anónima al Código Tributario, eso significó que en el año 1985 los procesos de transformación se iba a mantener la personalidad jurídica del sujeto que se transformaba y, por lo tanto, subsistiendo la personalidad jurídica, no había un mayor impacto a nivel tributario. Pero el problema estaba que el artículo 69 de aquel entonces establecía o regulaba los procesos de transformación para las empresas individuales, para las sociedades, por ejemplo, de responsabilidad limitada, para la sociedad anónima. Y la ley de sociedad anónima solamente permitía la transformación de sociedades, pero no permitía la transformación de empresas individuales porque no es una sociedad la empresa individual. Y en ese escenario, ¿qué fue lo que dijo el legislador tributario? Bueno, como no se puede transformar una empresa individual porque no es una sociedad, se va a convertir. Y por lo tanto, la institución de la conversión la encontramos exclusivamente no en el ámbito del derecho comercial, la encontramos en el ámbito del derecho tributario, en el Código Tributario. Por eso, curiosamente, el legislador tributario aquí creó una institución nueva que insisto, el legislador tributario está para regular efectos tributarios, no para crear instituciones, bueno, pero en fin, esa es otra discusión. Yo siempre he planteado que ojalá en algún momento también el legislador pueda no establecer o darle el carácter de transformación a una empresa individual, porque si queremos ya ser estricto, una empresa individual no es sociedad, por lo tanto no se puede transformar, pero sí se podría establecer, por ejemplo, que en los procesos de conversión se le aplican los mismos efectos que una transformación, los mismos efectos tributarios. ¿Por qué motivo? Porque una empresa individual, una pyme, por ejemplo, que quiere optar a ser sociedad, tiene, por el hecho de generar un término de giro, y como dice aquí la presentación, un proceso de conversión implica necesariamente que el empresario individual tiene que hacer término de giro, determinar un balance de término y determinar la renta líquida imponible y pagar el impuesto de primera categoría. Y si es un contribuyente de IVA, además tiene que pagar IVA por todo el inventario que tenga, y también tiene que pagar IVA por el activo fijo, aplicando en ese caso el artículo 8º, letra M de la ley de IVA. Aunque, si bien el Servicio de Impuesto Interno ha establecido expresamente que a los procesos de conversión aplica el artículo 8º, letra M, también es discutible,
porque el artículo 8 habla expresamente de venta, ¿bien? Y se ha planteado, tal vez se pueda plantear en algún juicio en algún momento, de que no resulta aplicable el artículo 8 letra M en un proceso de conversión porque el concepto de venta es muy distinto al concepto de enajenación. Claro, hay una relación de género-especie, como si el servicio ha planteado a propósito del artículo 17, número 8, que habla de enajenación y ahí queda todo comprendido, incluso los aportes. Bueno, eso puede ser un tema aparte que se podría discutir. Pero aún así, la empresa individual tiene que soportar distintos gravámenes que, claro, una pyme a lo mejor no le va a convenir hacer un proceso de conversión porque va a tener que soportar, obviamente, se va a ver afectado en el flujo particularmente en el flujo de la empresa. Bien, por lo tanto, como les comentaba, ¿qué ocurre en un proceso de conversión? Particularmente existe un término de giro, desaparece la empresa individual y por lo tanto se constituye una nueva sociedad. Y al constituirse una nueva sociedad, también nace un nuevo contribuyente con un nuevo RUT. El hecho de poner término de giro en la empresa individual, eso significa determinar el impuesto de primera categoría y si es contribuyente IVA va a tener que soportar IVA. Acá solamente indicarles a propósito de este pequeño balance que ustedes pueden ver acá, comentarles que en un proceso de conversión se puede presentar la situación de que alguien quiera constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Es requisito necesario para constituir una sociedad de responsabilidad limitada que tenga 2 o más socios. En ese sentido, perfectamente un empresario individual que se convierte a una sociedad de responsabilidad limitada, en ese proceso puede participar, por ejemplo, un tercero con la finalidad de cumplir con el requisito jurídico para que se pueda constituir finalmente una sociedad de responsabilidad limitada que requiere 2 o más socios. Y si ustedes pueden ver acá, en este balance, antes de conversión, tenía un capital aportado de 4 millones. Claro, después del proceso de conversión, ustedes pueden ver ahí que el capital aumentó a 5 millones. ¿Por qué? Porque apareció un socio 2 aportando 1 millón de pesos. Para cuadrar el balance, ustedes pueden ver ahí que se incluyó ese monto en caja. Bien, pero simplemente es indicarle este dato porque puede perfectamente un proceso de conversión participar un tercero para cumplir con esta exigencia legal de las sociedades de responsabilidad limitada. No así, por ejemplo, una SPA, donde va a haber un solo accionista y puede existir una SPA con un solo accionista y por lo tanto no va a ser tal vez necesario que participe un tercero. Bien. Acá solamente ya lo dije que en un proceso de conversión va a haber un término de giro, por lo tanto se determina la renta líquida imponible. ¿Qué pasa con los registros de renta empresariales? Se debe mantener el control y los debe recibir la nueva empresa que se constituye. Respecto a la ley de IVA, se aplica la ley en este caso, si es contribuyente de IVA, se va a aplicar gravamen de IVA al activo fijo y también al activo o al inventario que tenga registrado su empresa. Ojo que es el oficio 878 de 1997 quien establece que en los procesos de conversión aplica el artículo 8 letra M, situación que puede ser perfectamente cuestionada. ¿Qué régimen puede asumir la nueva sociedad? Y aquí yo creo que se presenta una situación que no está analizada en la ley. En el actual artículo 14C no contempló la situación de qué régimen puede asumir la nueva empresa que nace en un proceso de conversión. Y acá, por lo menos pueden, en mi opinión, surgir dos interpretaciones distintas. Veamos cuáles son estas interpretaciones. Pero antes de eso, veamos qué ocurría antes de la reforma del año 2020. Ocurría que el antiguo artículo 14, anterior a la reforma, que era el artículo 14D, el artículo 14D regulaba los procesos de conversión antes del año 2020, y este artículo 14D establecía que en un proceso de conversión, la nueva empresa que nace producto de esta conversión obligatoriamente tenía que mantener el mismo régimen tributario. Lo decía expresamente, pero cuando se estableció el nuevo artículo 14C,
que fue introducido por la ley 21.210 del año 2020, no estableció esta limitante. No se refirió a que la nueva empresa que nace producto de la conversión debía mantenerse o no en el mismo régimen. Bien. Ahora, ¿qué consecuencia puede generar esto? Y aquí viene la discusión. Ojo, si la empresa individual tributa bajo un régimen, por ejemplo, del artículo 14A, y la nueva sociedad que nace opta por el artículo 14D, bien, el 14D recuerden que es el régimen de transparencia tributaria, la pregunta es, ¿tendrá aplicación la nueva normativa del traslado de régimen de la letra D del número 8 del artículo 14D? ¿Qué establece esta disposición? Que cuando una empresa 14A se traslada o cambia de régimen, se cambia de régimen al artículo 14D número 8, que es el régimen transparente, está la posibilidad de diferir el ingreso hasta 10 ejercicios comerciales consecutivos. Es decir, los registros de renta empresarial en ese caso, o que se determina la utilidad pendiente de tributación, se va a diferir en 10 ejercicios, hasta 10 ejercicios. Usted, el contribuyente, puede elegir 5 o 6, pero se puede diferir ese ingreso hasta 10 periodos. La pregunta es, ¿procedería en el supuesto, porque esto, ojo, es un supuesto, no está regulado, es un criterio, en el supuesto en que la empresa pueda optar por otro régimen, podría aplicar la posibilidad de diferir el ingreso que se genere producto de esta conversión? Mi respuesta se la anticipo. Yo creo que no puede tener aplicación este artículo. ¿Por qué motivo? Porque el artículo, letra D número 8 del artículo 14D, que es el régimen transparente, regula la situación del ingreso diferido cuando es el mismo contribuyente el que se cambia de régimen. Y aquí no es el mismo contribuyente que se cambia de régimen. Aquí hay un sujeto que hace término de giro y por ese término de giro nace un nuevo contribuyente. Y por lo tanto no es la situación que regula la situación del ingreso diferido, que es una situación en que es un contribuyente que subsiste. No estamos en la situación de una conversión, un contribuyente que subsiste, que quiere cambiar o pasar al siguiente ejercicio a un régimen distinto. Aquí no, estamos en un proceso de conversión y por lo tanto, en mi opinión, no podría tener aplicación esta disposición bajo el supuesto de que pueda optar a un régimen distinto. Ahora, para finalizar la idea, ¿qué interpretaciones pueden surgir acá? Por lo menos yo veo dos. Una ya se las dije, de que puede una primera interpretación optar la nueva empresa a un nuevo régimen distinto. ¿Por qué motivo? Porque la ley no lo prohíbe. No lo dijo expresamente que usted debe mantenerse en el mismo régimen tributario de la empresa individual que se hace término de giro. Pero puede también haber una segunda interpretación, y eso vamos a tener que esperar qué criterio establece el servicio, porque esto no lo dice la circular, que es lo siguiente: tal vez una segunda interpretación podría, en mi opinión, de manera forzada, estirando un poco esta interpretación jurídica, sostener que está obligado a mantenerse el mismo régimen, pero por lo que dice el mismo artículo 14C, letra B número 1. ¿Qué dice? Dice que en un proceso de conversión la nueva sociedad deberá llevar o mantener el registro y control de las cantidades anotadas en los registros RAI de DAN, REX y SAC de la empresa convertida. Como es imperativa la disposición, implica que la nueva sociedad debe optar por un régimen que permita llevar o mantener dichos registros. Es decir, una segunda interpretación, si queremos sostener que está obligada a mantenerse el mismo régimen, claro, se podría sostener que como la ley dice que debe mantener el control y registro, indirectamente o consecuencialmente me obliga a llevar también la misma empresa a mantenerse el mismo régimen para mantener ese control o esos registros. En mi opinión, esta segunda interpretación un tanto más forzada, no lo puedo desprender directamente, sino que indirectamente llevo a la consecuencia o a la interpretación de que debo mantenerme en el mismo régimen para llevar este control. Dejo estas dos interpretaciones, pueden haber otras más, sin lugar a dudas, pero es una situación que el Servicio de Impuesto Interno va a tener que en algún momento pronunciarse, pero lo que sí es claro, si lo vemos ahora en efecto más práctico, porque una cosa es lo que podemos discutir a nivel doctrinario, o establecer un criterio, y otra cosa a nivel más práctico. No conviene cambiarse de régimen, porque si me cambio de régimen y opto por la primera interpretación y me cambio de régimen, en mi opinión, toda la utilidad pendiente de los registros de renta empresariales
tendría que directamente tributar o entenderse retirado y tributar con el impuesto global complementario. ¿Por qué? Porque no puedo diferir o no puedo aplicar la norma de diferir los ingresos. Antonio, ahí bajo ese supuesto, yo comparto contigo la apreciación de que la norma de armonización o de reorganización empresariales hoy día contenida en la letra C del artículo 14 quedó bastante escueta. Hay mucho contenido que le falta por desarrollar en estos procesos que son tan complejos. En ese sentido, atendido este análisis, ¿cierto? Y el efecto, y considerando, ¿cierto?, que el término o sea, la conversión implica necesariamente un cese de actividades, y no estando regulado expresamente en la norma el efecto de continuidad de los registros o el efecto tributario que se daría, por ejemplo, al cambiar a un régimen de transparencia fiscal. ¿Qué opinas si en ese caso se resultaría aplicable la norma de término de giro de tributación del artículo 38 bis para el empresario individual? Sí, a ver, lo que pasa es que, claro, si yo pienso en el artículo 38 bis, que también la norma se pone en la situación de que no aplica el 38 bis, pero se entiende reinvertido, pero bajo el supuesto de que la otra empresa tenga también registro de rentas empresariales donde pueda recibir esos montos. O sea, esa es la condición. Entonces, claro, me puedo enfrentar efectivamente, Hernán, que la norma también me dice que el 38 bis no tiene aplicación. Hay una parte del artículo que lo menciona y también la circular lo dice. No me había preguntado o no me había planteado en esta segunda hipótesis que tú indicas, pero para dar una respuesta, fíjate que hay un pronunciamiento del servicio, y me estoy remontando al antiguo FUT, donde decía, oye, si hay una sociedad que se pasa de un régimen de primera categoría con FUT y pasaste a un régimen de renta presunta, el FUT se tendría retirado completo. Si no tengo disposición, no tengo norma, o no tengo cómo recibir esa utilidad que está en el registro de rentas empresariales, claro, y hay un término de giro por parte del empresario individual, no me queda más entender que las utilidades no van a poder ser registradas o llevar un control en un régimen de transparencia, y por lo tanto, claro, no me queda otra de establecer que tengo que hacer un retiro de toda esa utilidad. Si puedo aplicar el artículo 38 bis, a priori, sin hacer un mayor análisis, yo podía sostener que el 38 bis está bajo también otro contexto. En un proceso de conversión me dice expresamente la norma que no lo puedo aplicar tampoco. Entendiendo también que hay una forma de tributar también que es particular dentro del 38 bis respecto a los registros de rentas empresariales. También me quedaría, a lo mejor, podría cuestionar que no podía aplicar el 38 bis bajo esa forma de tributación. Si por ejemplo, esto no estoy 100% seguro, pero podríamos invocar una interpretación como esta. Si el Servicio de Impuestos Internos invoca esta tesis en una liquidación y en la misma liquidación me graba todo con impuesto de primera categoría, perdón, con impuesto global complementario, y me invoca como fundamento el artículo 38 bis, yo creo que sería un riesgo para esa liquidación también, porque pareciera, o la normativa tiende a que el 38 bis tampoco tendría aplicación en este supuesto. Por lo tanto, claro, también sería un problema para el Servicio de Impuestos Internos, porque sabemos que hay muchas sentencias en los TTA que si invocaste mal una norma, principio de legalidad, está mal fundado, y por lo tanto también podría ser un riesgo para el servicio. Yo creo que es muy buena tu pregunta, Hernán. Habría que darle una vuelta y sería muy compleja la decisión de que si finalmente yo estoy ahora en el lado del Servicio de Impuestos Internos y quiero emitir una liquidación bajo este argumento, si invoco o no finalmente el artículo 38 bis. Puede que sea un riesgo, no estoy 100% seguro. Sí. Me da la impresión, Antonio, que efectivamente una interpretación más forzada, pero probablemente el servicio, y eso vamos a tener que esperar, porque además la circular 73, que se refiere a la incorporación de esta norma en el artículo 14, es bastante escueta, no tiene mucho desarrollo, por lo tanto vamos a tener que esperar que probablemente
los contribuyentes tengan que acercarse al Servicio de Impuesto Interno para obtener algún pronunciamiento sobre la materia, pero yo creo que bajo el espíritu y pensando un poco también en la lógica de esta regulación que siempre ha existido en el artículo 14 en función de los procesos de reorganización empresarial, donde hay un principio de continuidad de negocio, ¿cierto? Y por ende, entonces, la posibilidad de evitar la tributación de término giro cuando se producen los presupuestos de término de giro controlar los registros empresariales en las sociedades continuadoras. Entonces, quizás, si es más bien forzada la interpretación, es mucho más armónica con los supuestos que se dan respecto de los distintos procesos de reorganización empresarial. Creo que por ahí va, y la verdad puede ser porque esta norma quedó falta de contenido. Le faltó un poco más de desarrollar justamente, y sobre todo en los procesos donde hay cambio de régimen, ¿ya? Porque el régimen de transparencia no armoniza con la lógica de tributación de un régimen general o del régimen PYME general, que son regímenes que admiten postergación tributaria. Sí, buen punto. También yo creo que, bueno, si queremos dar una solución o el servicio opta finalmente por la segunda interpretación de forzar y mantener en el mismo régimen, más allá de que pareciera que una interpretación forzada, es una buena alternativa, finalmente. Una buena alternativa porque también te evita el problema y que también en la práctica también hay que plantearlo. O sea, en la práctica creo que no es conveniente cambiarse de régimen, porque vas a enfrentar esta contingencia. Es decir, hoy en día la recomendación para los colegas que son asesores que están conectados, el día de hoy la recomendación no se cambien de régimen, porque van a generar esta contingencia. Y yo creo que en ese sentido la mejor asesoría que pueden plantear es mantenerse en el mismo régimen tributario. Lo importante es que están informados, que el día de hoy se están informando que acá puede haber una contingencia grave que se puede abrir y la recomendación es mantenerse en el mismo régimen. Pero, sin lugar a duda, la discusión creo que es válida y, por lo tanto, vamos a esperar qué dice finalmente el Servicio de Impuesto Interno, o bien en el siguiente gobierno, que ya están prometiendo reformas tributarias, vamos a ver si esto se complementa o no. Bien. Bien. Y finalmente, les traigo, yo creo que voy a terminar pronto, así que vamos a tener tiempo para generar más preguntas o discusión sobre el tema. Les traigo un caso práctico que creo que esto es lo que despierta más dudas en un proceso de conversión. ¿Bien? Y está aquí. A todo esto, Hernán, a propósito de lo que tú estabas planteando que me acordaba, hay varios conceptos, pero no son varios conceptos. Hay algunos conceptos que, por ejemplo, la circular ha invocado, y esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión, que eso sí yo estoy absolutamente seguro y convencido de que es un error de la circular hablar de este concepto de la renta líquida provisoria en los procesos de división. Ahí sí, para mí, es un convencimiento absoluto que eso vulnera el principio de legalidad y que es, y lo vamos a dejar, lo voy a adelantar, esto va a ser como un comercial. Para engancharlo para el siguiente caso. Si ahí sí estoy absolutamente convencido que la circular tiene un error. Pero ese error, ojo, se traslada desde el año 2000. Y la interpretación del servicio estuvo en el año 2000, luego en la circular del año 2000, la 49 del año 2016, y se mantuvo el mismo criterio de la renta líquida provisoria, que para mí creo que es un concepto que no está regulado en la ley y que puede generar, además de contingencias tributarias, en contra, en este caso, del Servicio de Impuestos Internos, establece una forma de tributación distinta, que también lo vamos a ver en la próxima charla. ¿Bien? Ya. Acá en este caso de conversión, voy a explicar este caso desde el comienzo para entender toda la trazabilidad que se pueda presentar en este tipo de casos. ¿Bien? Esto se refiere, por ejemplo, a la situación desde que una persona natural opta en algún momento, acá está la persona natural, opta en algún momento en iniciar actividades como empresario individual, hasta luego generar un proceso de conversión y luego en el futuro, si quieren enajenar las mismas acciones luego de convertirse. ¿Ya? Por lo tanto, y aquí si hay colegas que trabajan en el Servicio de Impuestos Internos, mi recomendación es, ojo, el hecho de que se haga o una persona se constituya en una empresa individual y luego se convierte y pasan 10 años
o 20 años y luego encontramos un proceso de enajenación al final, yo creo que son procesos que perfectamente se pueden auditar. Y por lo tanto, los colegas que son asesores, que están acá también conectados, la misma situación. Ojo, para generar una asesoría en un proceso de conversión, tienen que considerar por lo menos estas etapas, desde el comienzo hasta la última etapa, que podía ser una enajenación de estas acciones después del proceso de conversión. Veamos qué ocurre en este caso. Bien, acá nos encontramos frente a una persona natural que se convierte en un empresario individual y estamos indicando acá como ejemplo la situación de un inmueble que es asignado. Recuerden que aquí en este proceso no hay un aporte, porque simplemente es identificar o asignar determinados bienes a una contabilidad. Y esa contabilidad va a ser el patrimonio del empresario individual para efectos particularmente tributarios. Y que lo va a diferenciar del patrimonio de la persona natural. Acá a lo mejor aquellos colegas que por primera vez están pensando hacer un proceso de constituirse en una individual, recuerden que es para efectos tributarios. Para efectos tributarios. Parece que hay alguien con el micrófono conectado, ¿no? Ya. Entonces, esto es solamente para efectos tributarios, porque si una persona tiene, por ejemplo, 10 propiedades y decide asignar 6 propiedades a la empresa individual y luego realiza un proceso, por ejemplo, de depreciación de las 10 propiedades, el Servicio de Impuesto Interno lo va a impugnar, porque le va a decir, señor, si bien usted tiene 10 propiedades, usted solamente está para efectos tributarios contabilizando 6 propiedades y le voy a aceptar la depreciación solamente de esas 6 propiedades. Las otras 4 entiendo que están en su patrimonio como persona natural. ¿Bien? Pero para el banco, el día de mañana, si usted tiene un problema en el banco y lo van a embargar, usted no le puede decir al banco, oiga, yo tengo acá 6 propiedades que están en mi empresa individual, no me las toque. No, para efectos jurídicos civiles, usted tiene 10 propiedades y el banco le va a embargar las 10 propiedades. ¿Bien? Ya. Cierro paréntesis. En este caso, entonces, podemos encontrar un inmueble que lo va a contabilizar en 100 y acciones que están contabilizadas en 50. En este caso de acá, cuando se constituye la empresa individual, bien, no va a aplicar las normas de tasación del Servicio de Impuestos Internos, porque este proceso de iniciar actividades de una empresa individual, como les comentaba, no es una transferencia del dominio. Simplemente se toman bienes y se incluyen en una contabilidad. Y no hay transferencia y por lo tanto el Servicio de Impuestos Internos no tiene facultades de tasar. Vamos a ver primero la situación correcta, porque aquí es donde generalmente a mí me han preguntado en varios cursos que he hecho, diplomado, magíster, y me han dicho, ¿qué pasa si tengo este inmueble que me costó 100 y los tomo y se lo entrego a la empresa individual y le doy un valor de 1000 y por lo tanto me aumento, pareciera en este caso, el costo tributario para futuras operaciones cuando me convierto, porque cuando me convierto lo voy a también en este proceso de conversión a contabilizarlo en un valor de 1000. Y tal vez alguien pueda pensar que me voy a aumentar el costo tributario. Bueno, esa situación, en mi opinión, es incorrecta. Es incorrecta, es decir, usted puede perfectamente asignar el valor que quiera en esta operación, pero finalmente si usted realiza una auditoría interna a la empresa, siempre tiene que ir a buscar ese valor original que desembolsó la persona natural para adquirir esa propiedad. Bien. Las acciones también es una situación distinta, también puede generarse el mismo efecto. Pero veamos primero una situación correcta o cómo debería operar esto. Si yo tengo los 100, por lo tanto, de inmueble y tengo acción en 50, bueno, constituyo la empresa individual, le voy a dar el mismo valor de adquisición, bien, y puede transcurrir el tiempo 1 o 2 periodos y vamos a suponer acá que le vamos a asignar una utilidad de 70 que generó en 2 ejercicios, bien. Para hacer esto con números fáciles y más entendible, porque acá lo que interesa es el argumento, el fundamento, ustedes se pueden dar cuenta que acá esta empresa individual registra un capital propio tributario de 220. Producto del bien inmueble, acciones y la utilidad que tiene acumulada hasta ese momento. Acá la situación ya se pone interesante, porque el oficio
el oficio que está acá, 2437 del año 2021, de este año, vino a establecer efectos tributarios que anteriormente el servicio no lo había planteado. Y vino a clarificar un poco más el tema de las conversiones, que creo que también genera un mayor problema para el contribuyente que se quiera convertir. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Lo primero, un proceso de conversión implica una transferencia del dominio. Por lo tanto, un proceso de conversión derechamente implica que el servicio tiene facultades para poder ejercer tasación, del artículo 64, del artículo 17, número 8. Puede, por lo tanto, tasar este proceso y aquí ya derechamente el servicio lo indicó en este oficio del año 2021. Tengo facultades porque es un aporte y como aporte puedo ejercer mis facultades de tasación. Dicho eso, ¿qué fue lo que dijo el servicio en este oficio? Dijo, mire, usted puede aportar al valor que usted quiera estos activos que usted tiene registrados. Y por lo tanto vamos a suponer, como el servicio indica en este oficio, que yo puedo aportar al valor que yo quiera a esta nueva SPA que se está constituyendo en este proceso de conversión. Acá tomé la decisión de aportar a 250. ¿Ya? Vamos a seguir el criterio del servicio un poco para ver qué efectos deriva de esto. Tomé la decisión y voy a aportar un monto distinto al que yo tenía contabilizado en la empresa individual. Aporté a 250. Veamos qué efecto me genera esto. Lo primero que me dice el servicio es que usted, su costo tributario equivale y va a depender si yo llevo contabilidad o no llevo contabilidad. Y aquí encontramos un oficio bien explicativo que es del año 2009, que me explica cómo debo determinar el costo tributario en un proceso de conversión. Y va a depender si llevo o no contabilidad. ¿Está bien claro el oficio? Si no llevo con contabilidad, tengo que aplicar el capital productivo tributario de acuerdo al artículo 41, número 1, ahí está claramente establecido. Y si no llevo contabilidad, el mismo oficio me indica que tengo que asignar el valor de adquisición originalmente que tenía estas propiedades, y de ahí voy a determinar el capital productivo tributario. Para hacerlo fácil, vamos a entender que es el mismo capital productivo tributario en ambos supuestos. ¿Bien? Y por lo tanto, el costo tributario de la operación son 220. Ahora, acá viene lo importante, porque el oficio 2437 clarificó que el costo tributario en un proceso de conversión incluía la utilidad que tiene la empresa individual. Y lo dice expresamente. Por lo tanto, el costo tributario que va a asumir estas acciones para el accionista, porque el accionista es quien va a experimentar un mayor valor por este mayor valor que está asignando o está aportando. En ese sentido, el servicio, en su pronunciamiento, bien o mal, no lo sé, porque, ojo, estos 70 no han pagado impuesto global complementario. Está pendiente la tributación con el global complementario. No ha pagado todos los impuestos, solamente ha pagado impuesto de primera categoría. Pero el servicio planteó en ese oficio de que formaba parte para el accionista de su costo tributario los activos, inmuebles, acciones, más la utilidad que tiene registrada la empresa individual. Por lo tanto, mi costo tributario en ese escenario son 220. Si aplico, por lo tanto, este costo tributario al valor de aporte que hice al momento de la conversión, voy a tener que, para la empresa se va a generar, para el accionista, perdón, se va a generar un mayor valor de 30 que va a tributar con primera categoría y global complementario. Aquí el oficio calificó dos puntos importantes también. El primero, que el sujeto que experimenta el mayor valor no es la empresa individual, sino que es el empresario, el accionista, porque es el accionista el que hace el aporte, no la empresa individual. Y en ese escenario la tributación gatilla para ese empresario individual que ahora va a ser accionista. Yo creo, y coincido con ese criterio del servicio y creo que estoy de acuerdo, porque el aporte lo hace el accionista. Pero aquí viene lo más importante, que si usted hubiese aportado al valor que tiene registrado en la contabilidad, es decir, a 220, el servicio tiene facultades para tasar, de acuerdo a lo que dice este mismo pronunciamiento.
y bajo ese mismo criterio, por lo tanto, el servicio podía perfectamente aumentarle ese valor de 220, dejarlo a 250, porque tiene facultades para hacer un aporte de acuerdo al valor corriente en plaza. Y en ese sentido, ojo, atención con eso, porque el servicio podía activar esta tasación y aumentarle el valor de aporte que usted está haciendo. Y el servicio determinarle, por lo tanto, un mayor valor en este proceso de conversión producto de esta tasación que va a realizar. Recuerden que el impacto tributario no es para la empresa individual, sería para el accionista en su global complementario, pero también pasaría por primera categoría porque sería una renta del artículo 20, número 5. Bien. Consecuencias que deriva de esto, y aquí yo creo que hay un tema no menor, no sé si lo logran ver. Los 70, si se dan cuenta, va a ser, ahora, perdón, para el accionista que va a pagar por este mayor valor, va a tener su nuevo costo tributario de 250. Ese es su nuevo costo tributario del accionista. ¿Por qué motivo? Porque va a pagar o ya tiene un costo tributario de 220 y va a pagar impuesto por los 30 y por lo tanto su nuevo costo tributario para el accionista va a ser de 250. Sin embargo, y aquí viene lo curioso, dentro de esos 250 están incluidos los 70, que son los 70 que vienen de esa utilidad. Y en mi opinión, yo no sé si el Servicio de Impuesto Interno en su criterio se le pasó esta situación, pero para mí existiría un valor de 70 que no han pagado todos los impuestos, que de acuerdo al propio criterio del servicio estaría formando parte del costo tributario de ese accionista. ¿Ya? Creo que esta situación puede derivar en una contingencia, un cuestionamiento. También creo que producto de la buena fe que un contribuyente se acoja a este criterio del servicio, creo que debería respetarle que esos 70 formen parte de ese costo tributario. Por lo tanto, si en el futuro este accionista enajena estas acciones y la enajena, por ejemplo, en 260, su mayor valor es 10. Y dentro de esos 250 hay 70 que formarían parte de un monto que no han pagado todos los impuestos. Yo creo, apelando a la buena fe, creo que al servicio se le pasó en este pronunciamiento esta situación o no sé si vio esta segunda consecuencia. ¿Bien? Eso quería decir. Eso quería plantear, y este es el caso que, como les digo, que recientemente publicó el servicio en este oficio 2437. Despierta sin lugar a dudas, creo, cuestionamientos, dificultades, pero espero que este cuadro, este esquema que aparece en esta presentación, les voy a dejar las presentaciones para que ustedes las puedan compartir a todos los que asistieron el día de hoy. Es importante considerar todas estas variables, especialmente si ustedes van a hacer una asesoría tributaria, consideren estos factores. Yo creo que no menor pensar, si hablamos especialmente de utilidades que puedan ser 1.000 millones de pesos, utilidades que queden comprendidos dentro del costo tributario de un accionista frente a una enajenación futura, es un tema que hay que revisarlo por lo menos 2 veces antes de tomar esa decisión. Creo que hasta el momento el oficio del servicio me incluye dentro de ese costo tributario esos 70, y por lo tanto, en mi opinión, creo que debería considerarse como parte del costo tributario. Bien. Hernán, no sé si hay alguna consulta. Muchas gracias, Antonio, muy clarísimo, y coincido contigo que efectivamente ahí hay un efecto de encapsulamiento, por decirlo de alguna forma, de rentas que no han cumplido la tributación con impuestos finales. Es la conversión, y el servicio ya lo venía manifestando en varios oficios anteriores bajo el régimen de FUT. Ya tenía sentado este criterio, ¿cierto?, que el costo tributario de los derechos sociales o las acciones que se adquirían en la conversión tenía que ver con el capital propio tributario en los contribuyentes empresarios individual que llevaban contabilidad. Antonio, hay varias preguntas en el chat que yo no quise interrumpir la presentación, pero que las vamos a plantear. Hernán, te pido un favor, lo que pasa es que ¿sí? me está acabando la batería, denme 2 segundos, conecto el cargador y pasamos a las preguntas. Ningún problema. Dale. Mira, hay varias preguntas, hay algunas de división, te las voy a plantear de todas formas, a pesar de que el tema de división va a quedar para la siguiente sesión del mes de noviembre. Pero la primera pregunta que nos hicieron fue respecto de división de sociedades.
es sobre el efecto de la subsistencia de la personalidad jurídica. ¿Ya? Consultan acá si en el caso de la división subsiste la personalidad jurídica de la sociedad dividida en la nueva sociedad. Y la siguiente pregunta se refiere a la fusión, ¿ya? Respecto de la sociedad que desaparece, a su vez también respecto de la personalidad jurídica, si subsiste la personalidad jurídica en la continuadora. A ver, en el caso de la división, a ver, no es que subsista o no la personalidad jurídica. La empresa que se divide subsiste, ¿ya? Y en ella subsiste su personalidad jurídica, no hay término de giro tampoco, ¿ya? Por lo tanto, el nuevo sujeto que nace producto de una división nace con su propia personalidad jurídica y es un nuevo contribuyente que nace producto de ese proceso, ¿bien? En el caso de la fusión, creo que ahí sí un poco más complejo, y más que complejo, existe discusión hasta el día de hoy a nivel doctrinario, porque cuando se genera una absorción, por ejemplo, de una empresa, y esa empresa, aquí sí hay un término de giro de la empresa que desaparece, la pregunta es, bueno, la continuadora, la que absorbe esta empresa, ¿es la continuadora legal de la empresa que desaparece o hace término de giro? Bueno, precisamente en base a esa pregunta existe mucha discusión hasta el día de hoy. Y si es la continuadora, por lo tanto, tendría todos los derechos que tenía la empresa que desaparece. Esta doctrina va más en la línea de que se puede reconocer especialmente bajo ese supuesto todos los beneficios, las pérdidas tributarias, los remanentes de créditos fiscales en la continuadora. Ese criterio que acabo de señalar no es aceptado por el Servicio de Impuesto Interno, así que también aprovecho de aquel que hizo la pregunta de comentarles. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuesto Interno acoge la teoría de que nace un nuevo sujeto, pero los beneficios tributarios son exclusivamente de los sujetos que los generaron. Y en ese sentido, la postura del Servicio de Impuesto Interno, invocando, en mi opinión, de manera errada, los derechos personalísimos, indica que no se pueden transferir las pérdidas ni los créditos fiscales y otros créditos en general que son en beneficio solamente de la empresa que los generó. No estoy de acuerdo con esa postura, con el fundamento del servicio, pero sí estoy de acuerdo en el resultado. O sea, yo creo que es un error invocar la teoría de los derechos personalísimos porque es una teoría propia del derecho civil que está a propósito de los derechos subjetivos. Y en ese sentido, lo que sí creo que las pérdidas tributarias y los créditos no se pueden asignar porque fue el propio legislador quien estableció que no se quieren o no se iban a asignar. ¿Por qué sostengo esto? Y en ese sentido, cuando se establecen bases tributarias, la base imponible o un impuesto, es el legislador quien define esos alcances de esa base imponible o los efectos tributarios. Y si uno va a analizar la historia de la ley, cuando se estableció el artículo 69, en el año 1985, ese legislador de aquel entonces dijo expresamente, y están las discusiones legislativas, en las comisiones legislativas en ese entonces, porque no había Congreso, se indicó y se le preguntó en la comisión, oye, ¿es necesario que se diga expresamente en el artículo 69 que las pérdidas y los créditos no se pueden asignar? La conclusión de la comisión fue que no es necesario decirlo expresamente. Incluso uno de los intervinientes de la comisión dijo, oye, pero incluyámoslo para mejor seguridad. Claro, y la sugerencia de aquel entonces el representante del Servicio de Impuesto Interno, don René García, quien estimo mucho, que participó en esa sesión, dijo, no es necesario incluirlo porque se entiende que los beneficios tributarios son exclusivamente para la empresa que los genera. Entonces, hay una historia fidedigna de la ley que indica que simplemente no se puede reconocer en un proceso de fusión las pérdidas o los créditos porque simplemente la ley lo dice así, o el legislador lo estableció así, y eso es derecho objetivo. Y no tengo por qué invocar derechos subjetivos como los derechos personalísimos para crear una teoría, y por eso no estoy de acuerdo con la postura del servicio, aunque llego al mismo resultado, que no se pueden ocupar las pérdidas ni los créditos. Eso es nada. La siguiente pregunta, Antonio, tiene que ver con el empresario individual y la asignación de bienes. Consultan en el proceso de asignación de bienes inmuebles desde una persona natural a la empresa individual. ¿Qué elementos habría que tener en cuenta en esa asignación? Yo diría que hay que considerar, particularmente el valor de adquisición. Yo parto de esa base. Recomiendo
tener bien en cuenta, si es asesor el quien hizo la pregunta, considerar pedir las escrituras públicas, especialmente de adquisición, con la finalidad de poder asignar esos mismos valores a la contabilidad. Yo creo que si tiene ordenada esa trazabilidad y si luego se convierte en el futuro, va a tener un orden documentado y por lo tanto un buen respaldo, y la contabilidad va a estar bien respaldada y va a evitar posibles contingencias tributarias. Vale. La otra pregunta que hay tiene que ver un poco en el contexto de los regímenes tributarios o cambio de régimen derivado de la conversión, pero asociado al IVA. Preguntan si es que en el 14D, en la conversión a una 14D, habría aplicación o no de IVA. Ya, buena pregunta. No hay gravamen de IVA. Y no hay gravamen de IVA porque expresamente el artículo... Primero, el Servicio de Impuestos Internos, su criterio es que aplique el artículo 8º, letra M de la ley del IVA, que grava en este caso el activo fijo. Perdón, Hernán, ¿se refiere al activo fijo la pregunta? Mira, no lo dice, pero me imagino que está en el contexto de, Sí. de la cita que tú hiciste al 14, al octavo letra M, que es Claro. el hecho de grado especial de activo fijo. Sí. Recuerden que puede ser cuestionado el criterio del servicio bajo el sustento, y creo que es plausible el argumento sostener que el artículo 8º letra M se refiere solamente a las ventas, ¿ya? Y por lo tanto un concepto, en mi opinión, más restringido. Pero está el oficio del servicio, y hagámosle caso en este sentido del Servicio de Impuestos Internos. Para aplicar la letra M del artículo 8º es condición previa que se haya tenido derecho a crédito fiscal, ¿ya? Esa es la primera condición. Si paso ese primer requisito, voy a entrar al artículo 8º letra M. Luego de eso tengo que distinguir si son bienes muebles o inmuebles los que voy a estar aportando a la nueva sociedad que se está constituyendo. Los bienes inmuebles sí o sí van a pagar IVA a todo evento. En cambio, en el caso de los bienes muebles, existe una posibilidad de no pagar IVA en la medida que se cumplan dos requisitos. Primero, que se hayan adquirido los bienes muebles o tengan la fecha de adquisición sea mayor a 36 meses, que es el primer requisito, y el segundo requisito es que el comprador o el vendedor, o en este caso el aportante o quien recibe el aporte producto de una conversión, sea un 14D. Por lo tanto, la única forma de que quede exento de IVA, particularmente los bienes muebles, es que la empresa aportante, la empresa individual, sea una 14D. No está otra posible. Ok. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo se procesan las depreciaciones aceleradas en la conversión. Entiendo que debe ir cuál es el efecto más bien de los bienes que se venían depreciando aceleradamente y que se aportan, ¿cierto?, en un proceso de conversión en la constitución de una sociedad. O sea, primero, si se va a depreciar, depreciación acelerada, ¿cierto? No instantánea. Sí. Ya, si es depreciación acelerada, en mi opinión, se mantiene la misma o sea, el mismo beneficio, se mantiene. Y por lo tanto, y más aún si tiene depreciación acelerada y va a tener, por ejemplo, DEDAN, el DEDAN se mantiene intacto y por lo tanto se va a mantener el mismo registro. La recomendación es mantener la misma secuencia de depreciación porque también eso no le va a variar y va a mantener la misma continuidad, especialmente a nivel de DEDAN. Así que no le veo mayor impacto. Eso sí, bueno, si invoca la depreciación instantánea, ojo con esto. Si invoca una empresa la depreciación instantánea y le generó una pérdida producto de esa depreciación instantánea, yo creo que ahí pondría ojo, porque si se genera una pérdida de ejercicio, esa pérdida luego no se va a poder utilizar en la empresa continuadora, y ahí sí le va a generar un problema. Así que ojo con eso. Si va a adquirir una propiedad que le va a generar una depreciación instantánea y una pérdida, por lo tanto, a nivel de renta líquida imponible, podría generar un impacto luego para la empresa que se convierte, porque bueno, ahí va a haber un término de giro derechamente, un término de giro, por lo tanto con el término de giro se va a aprovechar la pérdida solamente con el término de giro, no va a pagar impuestos, pero a nivel de la continuadora ya va a estar utilizado el beneficio tributario. No se transmite Claro. la pérdida. Perfecto. Hay una pregunta acá también que
consultan si una empresa es una sociedad por acciones, en la cual se incorporan dos socios más con un capital adicional. ¿Qué es más recomendable, emitir más acciones o vender a un valor mucho más alto del valor de las acciones actuales que tiene el socio? Entiendo yo que es el proceso, o incorporo capitales vía el aumento directo de capital a la sociedad, o bien tengo la opción de enajenar parte de mi participación para incorporar a los nuevos accionistas. Buena pregunta, buena pregunta, porque aquí yo creo que hay dos efectos y que son los siguientes. A ver, el primero es que si hace un proceso de enajenación de acciones, recuerde que va a enfrentar la tributación por el mayor valor, independiente si una persona jurídica, bueno, si un empresario individual era persona natural, y por lo tanto va a enfrentar lo más probable el 17 número 8, producto de esa enajenación. Y por lo tanto va a tener tributación en ese acto. Por lo tanto, si es un aporte, el aporte no gatilla tributación. Y por lo tanto, si emite nuevas acciones para recibir nuevos aportes, no va a haber tributación en ese escenario. Ahí va a tener una primera diferencia. Pero hay un tema no menor acá, que es, y por eso hay que evaluarlo muy bien, porque la pregunta es, si van a ingresar nuevos accionistas, y pongo el siguiente ejemplo. Generalmente hay, no sé, sociedades que se constituyen con un capital, por ejemplo, de 1 millón de pesos. Pero el capital propio tributario de la empresa son 100 millones de pesos. Entonces, quiero ingresar con el 50%, por lo tanto aporto la cantidad de 1 millón de pesos más y quedo igualado en la cantidad de acciones. Y tal vez quien está ingresando es el hijo o él o la cónyuge. Y por lo tanto, se podría generar ahí una contingencia. En ese escenario, el problema que se produce es, si se van a emitir nuevas acciones, hay que considerar, en mi opinión, hay que considerar el valor total del patrimonio de esa empresa para los efectos de determinar la relación de canje, porque va a haber una relación de canje en emitir nuevas acciones y qué valor le voy a dar a esas acciones. Tengan cuidado con eso. Y ahí yo recomiendo, tal vez no es la mejor decisión, pero si yo voy a optar por esa vía, tal vez la mejor alternativa sería primero capitalizar. Ojo, no es la mejor decisión, pero estoy tratando de ordenar también el cuadro. Capitalizar utilidades para darle un valor real a ese capital, de lo que realmente vale. Recuerden que con la capitalización hay utilidades que no están tributadas completamente, pero va a tener por finalidad asignar un valor a esas acciones para luego decirle al nuevo accionista, oye, te voy a emitir nuevas acciones a este valor. Y por lo tanto, puedes regular de manera más segura cuánto va a valer esa acción con el nuevo aporte que van a realizar los accionistas. Así que, ojo con eso, no se vayan a equivocar. Perfecto. Hay una pregunta respecto del empresario individual fallecido luego de los 3 años, ¿cierto?, de la ficción legal de continuidad del contribuyente, si se requiere término de giro ante una partición de herencia. Buena pregunta. Bueno, aquellos que antes de pasar los 3 años, perfectamente un empresario individual que fallece, la sucesión se genera una ficción legal. Esto está regulado en el artículo 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, aquellos que nunca han visto esta situación. ¿Qué significa esto? Esto en la práctica se denomina el muerto vivo, es decir, el contribuyente sigue vivo para efectos tributarios. Y ojo, mucha atención con esto, la sucesión puede seguir utilizando el RUT del causante y el servicio así lo ha confirmado, hay un oficio del año 80 y tanto que dice que puede perfectamente presentar el formulario 22 del causante y declarar el impuesto global complementario del causante. Hay oficios del servicio que lo confirman, ¿bien? Por lo tanto, si usted está en una situación de una comunidad hereditaria que falleció, en este caso, por ejemplo, el papá o la mamá, en ese escenario tengan la tranquilidad como contadores de seguir presentando el formulario 22. Así surge la duda, oye, ¿puedo presentar formulario 22? Sin ningún problema puede presentar formulario 22, declarar impuesto en primera categoría y declarar el impuesto global complementario del causante. Eso está confirmado por criterios del servicio. Bien. Eso dura 3 periodos. Ojo, si fallece, por ejemplo, en noviembre, diciembre, se consumió un periodo. Por lo tanto, le quedan 2 periodos más. Es decir, no son 3 años calendarios, sino que son 3 periodos. Tercero,
Sí, y aquí viene respondiendo la pregunta. ¿Qué pasa si me excedo del plazo de 3 años de la ficción? ¿Tengo que hacer un término de giro? A ver, perdón, antes de eso, durante la ficción, el empresario individual, ojo, se puede convertir, y eso también está confirmado por criterios del servicio, por lo tanto, la comunidad perfectamente puede tomar la decisión de esta empresa individual, convertirla a una sociedad de cualquier especie, y ahí la comunidad va a adoptar ahora la calidad de accionistas, y por lo tanto van a superar ese proceso. Y ahí va a haber término de giro, obviamente, producto de la conversión. Ahora, la pregunta, si la entendí bien, dice, paso de los 3 años y por lo tanto tengo que hacer término de giro de esa empresa individual. Chuta, me pilló la pregunta. Me pilló. Pero, a ver, razonemos. Yo creo que no, primero no está regulado, no me ha tocado, no me ha tocado el caso. La pregunta está perfecta, se entiende perfectamente. Yo creo que en ese escenario, primero, para efectos de impuestos, ojo, el Servicio de Impuestos Internos, o más bien la comunidad hereditaria va a tener que declarar su propio impuesto, vencido los 3 años, ¿ya? Eso es lo primero que deben considerar. Por lo tanto, ya no voy a poder seguir utilizando el root del causante, ¿bien? Y tengo que reconocer esa utilidad, por ejemplo, que se generó utilidad, ya no va a pasar por primera categoría de la empresa individual, sino que directamente ahora me lo voy a llevar como heredero a mi global complementario o a primera categoría. Eso es creo que esa interpretación soluciona un poco la situación tributaria de los comuneros. Ahora, eso no quita a que qué pasa con la empresa individual que va a quedar pendiente con las utilidades que están registradas en el registro de rentas empresariales. Ese es el tema. ¿Qué hago con esas utilidades? A ver, yo creo que no existe una norma que me obligue a hacer término de giro, pero para efectos prácticos, para no escaparme de la pregunta, yo creo que si lo veo del lado del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos me puede obligar a hacer término de giro. Y está a la disposición si está sin movimiento. Recuerden que el servicio tiene facultades para hacerlo. Tal vez la respuesta y la solución va por la vía de que el servicio puede directamente obligar a hacer el término de giro por el artículo 69 que lo permite y por lo tanto te puede hacer pagar todos los impuestos correspondientes producto de ese término de giro por el artículo 38 con relación a la utilidad acumulada en los registros de renta empresarial. Lo veo así. Vale. Oye, otro tema, Antonio, que causó bastante interés tiene que ver justamente con la conversión y la aplicación de los efectos de cambio de régimen. ¿Ya? Por ahí quedaron algunas preguntas pendientes respecto sobre todo del cambio de régimen a un régimen de transparencia fiscal. ¿Por qué tendría que evaluarse la aplicación del ingreso diferido? Al momento del término de giro de la empresa individual debiese tributar todas las rentas pendientes y por tanto en el nuevo régimen no tendría rentas pendientes. Esa es como la duda, si tendría o no rentas pendientes. Sí, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. En mi opinión, sí. A ver, recuerden que hay un paso previo. El paso previo es concluir si se puede o no cambiar de régimen. Si asumimos la interpretación que sí se puede optar por un régimen distinto del empresario individual, si estamos bajo esa hipótesis, estoy de acuerdo con la afirmación de la pregunta y por lo tanto, en mi opinión, debería entenderse todo retirado y no aplicar el sistema de ingreso diferido. Porque el sistema de ingreso diferido está bajo la hipótesis de un cambio de régimen, de un contribuyente que subsiste. Acá estamos en una situación completamente distinta y en mi opinión coincido en que se debería entender todo retirado. Vale. Bueno, ahí hay una pregunta respecto de planificación en temas de herencia, donde tú también eres un experto, Antonio, nos consultan, ¿cuál es la recomendación para un empresario individual que por edad debe pensar en el gran tema de la sucesión? ¿Cuál sería el proceso más adecuado, tanto económico como tributariamente? Si es que se puede plantear algo. No, a ver, esto no. Lo quiero responder con un oficio del servicio que salió ahora en septiembre del 2021, que creo que es muy bueno. Nosotros tenemos asesorías también de empresas familiares y que yo creo que también la pregunta va enfocada también a eso. Ojo, independiente de lo que se haga,
el plan de sucesión como concepto, en mi opinión, es legítimo como decisión a nivel de gobierno familiar. Una cosa es el gobierno familiar y otra cosa es el gobierno corporativo de la empresa. Cuando se constituye, y de ahí mi sugerencia y recomendación es constituir, si están en esa situación y van a generar un plan de sucesión, el plan de sucesión se debe tomar esa decisión a nivel de gobierno familiar. Y ahí mi recomendación es que vean esta posibilidad de constituir asamblea de familia, un consejo de familia y un protocolo familiar, que es la constitución de ese gobierno familiar, que es distinto al gobierno corporativo empresarial. Las decisiones que se toman a nivel de gobierno de familia van a impactar sin lugar a duda en el gobierno corporativo de la empresa. Y en mi opinión, esas decisiones que se toman a nivel de gobierno familiar, que incluyen, una de las decisiones clave es el plan de sucesión, es, en mi opinión, absolutamente legítimo, y afortunadamente, para los que están acá, afortunadamente el Servicio de Impuesto Interno lo confirmó en un oficio ahora de septiembre del año 2021, que dijo: las decisiones que se tomen fundadas exclusivamente en motivos familiares son legítimas. ¿Por qué motivo? Porque esa familia quiere que exista una continuidad generacional y por lo tanto es absolutamente legítimo que la empresa familiar tome ese tipo de decisión a nivel de plan de sucesión. Pero el servicio además, afortunadamente, dijo también el mismo pronunciamiento, dijo: para estos efectos voy a considerar lo que se diga o las decisiones que se tomen a nivel de asamblea familiar, consejo de familia y lo que diga el protocolo familiar. Por lo tanto, recomiendo y sugiero, si hay asesores, si acá la mayoría son asesores, que vean la posibilidad de hacer gobiernos familiares para tomar este tipo de decisiones claras y respaldadas a nivel de planes de sucesión. Perfecto. Oye, Antonio, en virtud del tiempo, mira, nos han llegado muchos agradecimientos acá a través del chat. Excelente presentación y exposición del profesor. Las gracias. También consultaban había una consulta donde te pueden ubicar para efectos de ver algún tema asociado a reorganizaciones internacionales o fusiones inversas. No sé si a través de la página de la consultora. Sí, itax.cl, ahí pueden buscar en internet, ahí estamos, tenemos nuestro espacio de asesoría, y pueden perfectamente escribirnos ahí, sin ningún problema. Perfecto, buenísimo. Nada más que agradecerte, Antonio, agradecer a todos los asistentes, al cuerpo académico, a Francisca por el apoyo en la coordinación del ciclo de charlas. Y nosotros... Perdón, disculpa, solamente porque alcancé a ver ahí que querían el oficio que les comentaba sobre el tema de los gobiernos familiares. Ah, perfecto. Y lo tengo acá a mano. A mano. Si me das medio segundo, te digo al tiro cuál es. Es el oficio 1971. De este año. De este año, 1971 de este año, y es de 3 de agosto del 2021. Sí, ese es el oficio. Perfecto. Buenísimo. Oye, Antonio, y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar a fines del próximo mes. Desde ya los dejamos a todos invitados a esta última sesión con Antonio y cerrando ya el ciclo de charlas del año 2021 para volver a encontrarnos el próximo año en este espacio que ha sido tan útil para nosotros. Así que agradecerte nuevamente, Antonio, toda tu paciencia y tu entrega, una muy buena exposición, además del interés que ha despertado este tipo de temas tan complejos. Muchas gracias. Estoy viendo los saludos en el chat, así que muy agradecido, de verdad, en lo que creo que enriquece mucho este tipo de charlas. Agradezco la invitación de la Universidad Adolfo Ibáñez, a todos los organizadores, Hernán, Pedro, Francisca, Carlota también, que están conectados, y también al director del Magíster, Arturo, que también está conectado. Muchas gracias por la invitación y yo feliz de seguir participando. Les vamos a estar informando a través de las redes sociales las inscripciones para la nueva charla, la charla del mes de noviembre. Así que muchas gracias y que tengan una excelente semana. Adiós.